Estos hechos de violencia están marcados en su mayoría por el velo del narcotráfico. Por eso la importancia de atacar todas estas organizaciones. El Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos tienen lista la hora cero de las fumigaciones con glifosato de cultivos ilícitos. El gobierno, en exclusiva, le cuenta a Noticias Caracol cómo y dónde comenzarán en nuestro país. Daniela Morales, buenas noches. Hola, buenas noches. El Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos ya tienen listo el mapa de las zonas que serán asperjadas en Colombia. Empecemos por regiones. Hablamos de la primera, que es Meta, Guaviare y Vichada. En estas zonas, dice el Ministerio y la Policía, se han presentado fuertes enfrentamientos entre la población civil y también la fuerza pública. Hablamos de una segunda zona, Caquetá y Putumayo. Recordemos que allí hay presencia de grupos armados, pero también de disidencias de las FARC y grupos guerrilleros. La tercera zona, estamos hablando de Cauca y Nariño, zonas que en este momento, según las estadísticas del ministerio, tienen un alto número de cultivos de coca. La cuarta zona, estamos hablando en Colombia de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Santander, donde se adelantan planes estratégicos con los alcaldes y los gobernadores. Ojo a la quinta zona, que es muy importante, la de norte de Santander, que se concentrará en la zona del Catatumbo. Esta fue la primera zona en la que se dejó de asperjar y por eso hoy concentra el mayor número de cultivos ilícitos. Y hablamos de la última zona, Chocó y Valle del Cauca. Estas son en total 6 amplias zonas, como lo vemos en el mapa de Colombia, que están concentrados en 14 departamentos, donde se registra una alta presencia de grupos armados, pero también de campos minados. Es muy importante tener en cuenta que dentro de este plan ambiental que tienen las autoridades están excluidas las zonas de resguardos indígenas, las zonas de sustitución de cultivos y también las reservas ambientales. Por eso el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dado los argumentos del gobierno para llevar a cabo esta tarea. Se diseñó un discurso justificativo de las siembras de cultivos ilícitos y se diseñó un sistema de incentivos que terminaron siendo incentivos perversos que se traducen en a más coca, más beneficios después del acuerdo. ¿Y qué pasó a raíz del cambio de la política? Que de las 48.000 hectáreas en 2013 se fue subiendo paulatinamente un crecimiento exponencial hasta llegar a 177.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Esta es la cartilla de la Policía Antinarcóticos presentada a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en la que se especifica el plan de manejo ambiental en el país para reactivar la aspersión aérea en Colombia. Estos son los puntos en detalle. Según los estudios, con la aspersión aérea, la velocidad con la que se eliminarían los cultivos ilícitos aumentaría en un 100% frente a la erradicación terrestre, que llega a un máximo de 260 hectáreas por día. Esta es la comparación según la policía. Aspersión aérea. Eliminaría entre 400 y 600 hectáreas diarias. Erradicación terrestre. Elimina hasta 260 hectáreas diarias así. Hasta 140 hectáreas con aspersión manual, hasta 70 hectáreas con grupos móviles de erradicación de la policía y hasta 50 hectáreas con pelotones del ejército. El país tiene que comprender que es que esto ya lo hicimos y cuando lo hicimos fuimos en la dirección correcta. El gobierno le apuesta no solo a un aumento del 100% en la erradicación con la aspersión aérea, sino también a un alto nivel de precisión para evitar efectos colaterales en el medio ambiente. Para hacerlo, adquirió este sistema tecnológico conocido como SAT-LOC de cuarta generación, de origen estadounidense, que según el general Jorge Luis Ramírez, comandante de la Policía Antinarcóticos, es pura inteligencia artificial. Porque es un equipo de alta tecnología que nos está diciendo a nosotros, primero, en una aeronave nos está diciendo en dónde estamos nosotros ubicados exactamente para no cometer ninguna equivocación. Este sistema se complementa con el estudio previo de los sensores y satélites que ubican los cultivos ilícitos en estos mapas de calor y medición, información que luego se traslada a este otro equipo ubicado en los aviones.
Y es que siempre estuvo el debate de cuál sería esa sustancia o herbicida que se iba a utilizar para poder volver a asperjar en Colombia. Pues bien, el glifosato seguirá siendo el herbicida que se utilice para la aspersión y tendrá la siguiente mezcla: 33,3% de glifosato, 65,7% de agua y 1% de coayudante mineral. Este elemento, según la Policía Antinarcótico, ayuda a que la gota sea más pesada, caiga en la zona elegida y no se disperse en el aire. Según la policía, esta concentración además es menos invasiva y contamina menos que la anterior, que tenía un 10% más de glifosato. Esto dice el general Jorge Luis Ramírez de la Policía Antinarcóticos. Cuando el piloto hace la utilización o la aplicación del producto, él censa primero con un radar altimétrico. ¿Qué es un radar altimétrico? Que me dice cuál es la posición de la aeronave y cuál es la distancia que hay a la Tierra, o sea, para nosotros tener una distancia exacta. También censa la temperatura, de igual manera censa la humedad relativa y también la velocidad del viento. Hablemos ahora de las aeronaves que se utilizarán para poder volver a asperjar, que ya fueron probadas por equipos estadounidenses para garantizar que esto no solamente sea exitoso, sino también 100% exacto. Estos son los aviones Air Tractor o AT-802 de la policía, que están diseñados específicamente para la tarea agrícola y que fueron adecuados con el nuevo sistema de boquillas que expulsan un tamaño de gota propicio para que no sea susceptible a que se evapore o se la lleve el viento. Además, esta tecnología bloquea la fumigación si la temperatura, la velocidad del viento o la humedad no están dentro de los parámetros. Con la aspersión aérea también se buscan disminuir los riesgos de la fuerza pública golpeados por las minas, los ataques con francotiradores, bloqueos y enfrentamientos, pero no solo ellos, también las comunidades amenazadas por el narcotráfico, según el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Él es Kevin Joan Ordóñez Ángel. En abril de 2018 ingresó a la policía y terminó adscrito a la unidad de antinarcóticos. En febrero del año pasado fue enviado a erradicar cultivos a Tumaco, una de las zonas donde se retomará la aspersión. Mientras prestaba seguridad en la zona a erradicar, cayeron en un campo minado. Mi compañero Neider Parra lastimosamente cae en un artefacto explosivo improvisado, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como mina antipersona. En el momento en el que él cae, pues mi primera impresión fue, ¿cómo decirte?, una sorpresa tan grande de saber que un compañero con el que yo había hablado minutos antes estaba ahí. La misión inmediata de Kevin era sacar a su grupo de la zona de peligro, pero cuando lo hacía se activó otra mina, esta vez bajo sus pies. Yo intenté fue levantarme y coger mi fusil porque pues, yo sentía que nos estaban atacando y más con lo que había sucedido. Pero no estaba consciente que había perdido las piernas. Después de 3 explosiones, no solo fue testigo de cómo sus compañeros caían gravemente heridos, sino que también los vio morir. Hay un compañero mío, el auxiliar Saavedra, me dice que no quiere morirse, sí. Yo lo miro y yo digo, tranquilo que de esa vamos a salir, hay que ser fuerte. Cuando yo le digo eso, él dejó de respirar, no se movió más y se me murió al lado. Kevin hace parte de las víctimas de los ataques durante erradicaciones. Entre enero y julio esto es lo que ha pasado en medio de la erradicación forzosa. 6 miembros de la fuerza pública han sido asesinados, pero también 45 integrantes de la fuerza pública han resultado heridos. También hablamos de los civiles, 2 erradicadores civiles asesinados y 11 erradicadores civiles han resultado heridos, pero además, ojo, porque entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año ya se registran 1.588 bloqueos a las labores de erradicación forzada. Hechos que no solamente terminan en los enfrentamientos, sino también en hechos lamentables que involucran a la población civil.